Imagina despertar una mañana y caminar hacia el río que te ha dado vida desde siempre. Es el Nilo, el corazón de Egipto. Las mujeres lavan ropa, los niños juegan en la orilla, los pescadores lanzan sus redes. Todo parece normal, hasta que algo cambia. La corriente se oscurece. No es barro, ni suciedad. Anís rojo, espeso, como sangre. Y entonces alguien grita. Los peces comienzan a flotar, muertos. El aire se llena de un hedor insoportable. La gente corre, grita, llora. El agua de los cántaros en las casas también se ha vuelto sangre. Lo mismo en los pozos, en las jarras, en las vasijas. No hay agua pura en todo Egipto. El río, el dios Hapi, ha sido humillado. Todo comenzó cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era duro, terco, orgulloso. Se burló de ellos. ¿Se burló de Dios? Entonces, tal como fue ordenado, Aarón alzó la vara sobre el Nilo, y las aguas obedecieron. Se tiñeron de sangre ante los ojos del rey, de sus sacerdotes y de toda la nación. Durante 7 días, Egipto sufrió sin agua para beber, sin peces para comer, con templos contaminados y ofrendas arruinadas. Fue la primera herida, el primer aviso, la primera plaga. Pero el faraón no cedió. Sus magos imitaron el milagro, sí. Pudieron convertir agua en sangre, pero no pudieron devolverla a la vida. Solo Dios podía hacer eso. Sin embargo, el faraón se dio media vuelta y se fue. Y así, Egipto aprendió una lección que muchos aún ignoran. Dios no castiga por castigar. Él confronta nuestros ídolos. Él derriba lo que creemos intocable. El Nilo era un dios para ellos, y Dios lo silenció. No fue solo una plaga, fue un mensaje, fue una advertencia. Fue una muestra de poder y misericordia, porque todavía estaban a tiempo de arrepentirse. ¿Y tú escuchas cuando Dios habla? ¿O endureces tu corazón como el faraón? Porque cuando Dios decide hablar, ni el río se atreve a contradecirlo. Después del Nilo en sangre, Egipto apenas comenzaba a respirar. El agua volvió, pero el orgullo del faraón. También Moisés regresó ante él con una advertencia clara: deja ir a mi pueblo, para que me adore. Si no lo haces, el juicio no ha terminado. El faraón, con el rostro endurecido, se negó una vez más. Entonces, Dios habló a Moisés: extiende tu vara sobre los ríos, sobre los estanques y sobre todos los cuerpos de agua, y las ranas saldrán y cubrirán la tierra de Egipto. Y así fue. El sonido fue lo primero, un croar interminable, como un eco demoníaco que se acercaba desde el horizonte. Al principio, algunos se reían. ¿Ranas? ¿Eso es todo lo que tu Dios puede hacer?, decían, pero las risas no duraron mucho. Las ranas comenzaron a salir del agua miles, luego cientos de miles. Saltaban sobre las calles, sobre las camas, entraban a los hornos, a los templos, a los palacios. Había ranas en los platos de comida, en los ropajes, en las camas de los sacerdotes. En los salones del rey nada estaba limpio, nada estaba en silencio, nada estaba bajo control. Dios estaba atacando a otra de las deidades más adoradas, Heket, la diosa de la fertilidad, representada con cabeza de rana. Ella, símbolo de vida y creación, ahora cubierta por el caos. Era como si Dios dijera: tú que simbolizas vida, ¿puedes frenar la muerte? ¿Puedes callar lo que yo libero? El faraón, por primera vez, titubeó. Llamó a Moisés: ruega a tu Dios para que quite las ranas, y dejaré ir al pueblo. Moisés oró, y Dios actuó. Las ranas murieron. De un día para otro, el suelo se cubrió de cuerpos hinchados. El hedor fue insoportable. No quedaron ranas vivas, pero tampoco quedó el arrepentimiento. El faraón cambió de opinión, endureció su corazón otra vez, y así Egipto avanzó hacia la siguiente plaga. No porque Dios quisiera castigar más, sino porque los hombres eligieron no escuchar. Cada plaga fue una advertencia. Cada plaga fue una misericordia disfrazada de juicio, y cada vez el corazón del hombre pesaba más que la palabra de Dios. Egipto no se rindió con el agua convertida en sangre, ni con la invasión de ranas. El faraón endureció su corazón. Una vez más, entonces, Dios no usó ríos, ni cielos esta vez. Habló a través del polvo. Dijo a Moisés: di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, y se convertirá en piojos. Y Aarón obedeció. En cuestión de segundos, el aire cambió. Lo que parecía un viento suave trajo consigo una marea invisible. El polvo, que siempre estuvo allí, sin importancia, se volvió juicio, y el cuerpo de los egipcios lo sintió en piojos, insectos diminutos,
pero incontrolables. Cubrían hombres, animales, sacerdotes y niños. Entraban por los oídos, se metían entre las ropas. Nadie podía descansar, nadie podía dormir. Las manos no dejaban de rascar. La piel ardía y la dignidad desaparecía. Esta plaga no solo fue física, fue personal. Egipto era una cultura obsesionada con la pureza ritual. Sus sacerdotes no podían adorar a sus dioses si tenían alguna impureza. Y ahora todo su cuerpo era impureza. Sus hechiceros intentaron replicarlo, agitaron polvos, dijeron palabras, buscaron fórmulas pero esta vez no pudieron. Entonces dijeron algo que jamás habían dicho esto: es el dedo de Dios. Por primera vez, los enemigos espirituales del pueblo de Dios reconocieron lo evidente: no era magia, no era truco, era llave, poder verdadero. Pero incluso con esa confesión, el faraón no cedió. El pueblo seguía sufriendo. El polvo, símbolo de humildad y tierra, se había revelado. Dios estaba hablando sin levantar la voz, y los hombres seguían tapándose los oídos. Cuando el polvo obedece, pero el corazón no. El juicio no ha terminado. Egipto no se rindió con el agua convertida en sangre, ni con la invasión de ranas. El faraón endureció su corazón. Una vez más, entonces, Dios no usó ríos, ni cielos esta vez. Habló a través del polvo. Dijo a Moisés: di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, y se convertirá en piojos. Y Aarón obedeció. En cuestión de segundos, el aire cambió. Lo que parecía un viento suave trajo consigo una marea invisible. El polvo, que siempre estuvo allí, sin importancia, se volvió juicio. Y el cuerpo de los egipcios lo sintió en piojos, insectos diminutos, pero incontrolables. Cubrían hombres, animales, sacerdotes y niños. Entraban por los oídos, se metían entre las ropas. Nadie podía descansar, nadie podía dormir. Las manos no dejaban de rascar. La piel ardía y la dignidad desaparecía. Esta plaga no solo fue física, fue personal. Egipto era una cultura obsesionada con la pureza ritual. Sus sacerdotes no podían adorar a sus dioses si tenían alguna impureza. Y ahora todo su cuerpo era impureza. Sus hechiceros intentaron replicarlo, agitaron polvos, dijeron palabras, buscaron fórmulas pero esta vez no pudieron. Entonces dijeron algo que jamás habían dicho esto: es el dedo de Dios. Por primera vez, los enemigos espirituales del pueblo de Dios reconocieron lo evidente: no era magia, no era truco, era llave, poder verdadero. Pero incluso con esa confesión, el faraón no cedió. El pueblo seguía sufriendo. El polvo, símbolo de humildad y tierra, se había revelado. Dios estaba hablando sin levantar la voz, y los hombres seguían tapándose los oídos. Cuando el polvo obedece, pero el corazón no. El juicio no ha terminado. El sol volvió a salir sobre Egipto. Las moscas se habían ido, el aire se había aclarado, pero el corazón del faraón seguía igual duro, orgulloso, ciego ante lo que todos podían ver. Dios estaba hablando, y Egipto no estaba escuchando. Entonces, Dios habló con Moisés una vez más, pero esta vez no lo haría de inmediato. Esta vez avisaría con un día de anticipación. Mañana heriré con una plaga muy grave al ganado que está en los campos: caballos, burros, camellos, vacas y ovejas. Pero del ganado de mi pueblo, Israel, no morirá ni uno. Un mensaje claro, una sentencia con reloj, un día entero para que Egipto lo pensara, para que el faraón cambiara pero no lo hizo. Y llegó la mañana. El amanecer fue silencioso, demasiado silencioso. Los relinchos de los caballos, el mugido de las vacas, el balido de las ovejas, se convirtieron en nada, solo el viento, y el sonido del cuerpo de los animales cayendo uno tras otro. En cuestión de horas, los campos de Egipto se convirtieron en cementerios, cuerpos sin vida, esparcidos por todas partes, ganado valioso, sagrado. Ahora, solo carne muerta bajo el sol. Campesinos desesperados lloraban sobre los cuerpos de sus bueyes. Hombres de guerra miraban a sus caballos caídos. Niños intentaban despertar a sus animales favoritos, pero no se moverían más. Egipto no solo perdió animales, perdió lo que más adoraba, sus símbolos, sus dioses, su orgullo. Porque el toro Apis, adorado como deidad, ahora yacía muerto, cubierto de moscas, igual que los demás. Dios no solo tocó la carne, tocó el alma de Egipto, tocó sus ídolos, tocó su seguridad. Y mientras en Egipto reinaba la muerte, en la tierra de Gozén, donde vivía el pueblo de Dios, no murió ni uno solo.
El contraste era absoluto. Dios estaba diciendo algo muy claro en yo juzgo, pero también protejo en yo castigo, pero también cuido a los míos. Cuando el faraón escuchó lo que ocurrió, no se quedó con la duda, envió mensajeros, espías, testigos, y el reporte fue irrefutable. Ante el ganado de los hebreos no había muerto ni uno. Pero incluso con esa verdad, frente a sus ojos, el faraón no cambió, volvió a endurecer su corazón. 5 veces había oído, 5 veces había visto el poder de Dios, 5 veces había tenido oportunidad de ceder, y 5 veces había elegido la soberbia, porque el orgullo del hombre es más fuerte que la lógica, más ciego que la oscuridad y más duro que cualquier juicio. Pero Dios no había terminado. Y Egipto aún no había caído del todo. 5 veces Egipto fue herido. 5 veces el faraón endureció su corazón. 5 veces Dios esperó un cambio que nunca llegó. Entonces, esta vez, Dios no avisó. No hubo advertencia, no hubo cuenta regresiva. No hubo espacio para excusas, solo un acto firme, silencioso, en definitivo. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: tomen ceniza del horno y láncenla al cielo frente al faraón. Ese polvo caerá sobre todo Egipto, y donde toque la piel, brotarán llagas dolorosas. Y así fue. En medio del palacio, frente al rey que se creía invencible, Moisés alzó su brazo y arrojó las cenizas al cielo. El viento las tomó, y en cuestión de minutos, una nube gris flotaba sobre todo Egipto. No era una tormenta, no era polvo común, era juicio. Y cuando cayó, el cuerpo humano comenzó a gritar. Hombres y mujeres se estremecían. Pequeñas marcas en la piel se convertían en llagas abiertas. Úlceras ardientes cubrían sus rostros, sus brazos, sus piernas. No había descanso, no había alivio. Las personas se retorcían en el suelo. Algunos intentaban lavarse en los ríos, otros buscaban sombras o tierra fresca, pero nada funcionaba. No era una enfermedad natural, era divina, imparable, imposible de curar. Incluso los animales, los pocos que habían sobrevivido a la plaga anterior, su magia también se cayó. Los sacerdotes estaban impuros, los templos cerrados en los ídolos, mudos. Egipto, nación orgullosa, cubierta de joyas y perfumes, ahora se convertía en una tierra de aflicción, donde el perfume fue reemplazado por el hedor a pus y polvo. Y el faraón, con todo ese dolor frente a sus ojos, siguió sin ceder. No lloró, no se arrodilló, no pidió perdón, porque hay algo más duro que una úlcera, más insoportable que el ardor en la piel, un corazón que no quiere cambiar. Dios no necesitaba demostrar más poder, ya había convertido ríos en sangre, había humillado ídolos, había protegido a su pueblo, había destruido ejércitos de animales. Ahora simplemente dejaba que la necedad del hombre hablara por sí sola, porque cuando ni el cuerpo logra quebrar el orgullo, solo queda esperar lo inevitable. Y aún faltaban 4 plagas más intensas, más implacables, más profundas. Egipto aún no había tocado fondo, ni el cielo aún no había terminado de hablar. Egipto estaba de pie, pero herido. El polvo de las úlceras aún cubría la piel del pueblo. Los campos estaban vacíos, los animales escasos, los dioses en silencio. Y el corazón del faraón, a pesar de todo, seguía igual de duro. Pero esta vez, Dios no solo habló para advertir. Esta vez, Dios también dio una oportunidad. Muy temprano, Moisés se presentó ante el faraón y su voz retumbó como trueno. Así dice el Señor, Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo, para que me adore, porque si no lo haces, esta vez enviaré todas mis plagas directamente sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en medio de esta amenaza, Dios dejó caer una revelación sorprendente. Yo podría haberte destruido por completo, pero te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, en una advertencia, en una lección, una puerta abierta para escapar del juicio. Entonces, Moisés anunció lo que vendría mañana. Haré llover granizo tan grande como jamás se ha visto en Egipto desde el día en que fue fundado. Ordena a tu gente que resguarde el ganado y todo lo que esté en el campo, porque todo lo que quede al aire libre morirán por primera vez. Dios ofrecía una elección: protegerse o ignorar. Algunos egipcios temieron la palabra del Señor, corrieron,
protegieron a sus animales y a sus sirvientes. Pero otros se burlaron, rieron, despreciaron, y entonces llegó el día, el cielo cambió. Las nubes negras cubrieron la luz del sol. El viento trajo un silencio que dolía, y en medio de ese silencio cayó el primer trueno. El segundo fue más fuerte. El tercero trajo el fuego. Relámpagos partieron el cielo, y del cielo cayó granizo. No era hielo común, era piedra sólida envuelta en fuego. Una tormenta como ninguna otra. El fuego danzaba entre el granizo, en cada golpe destruía. Los campos eran arrasados. Las casas se quebraban, los árboles se partían, los cultivos desaparecían, los animales caían sin vida. Era como si el cielo mismo estuviera gritando. Egipto temblaba bajo la furia de Dios. El fuego ardía sobre el hielo, la tierra se quebraba, y la gente corría, sin saber a dónde. Pero en Gozén había calma. Allí no cayó ni una piedra, ni una chispa, ni un trueno. El pueblo de Dios estaba protegido bajo una nube diferente, mientras Egipto era golpeado por el juicio. Los hijos de Israel vivían en paz. Dios no solo juzga, también cuida, no solo destruye, también separa. El faraón, quebrado, llamó a Moisés y a Aarón: pecado. El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos culpables. Ruega al Señor para que cese este estruendo. Por primera vez, confesó. Por primera vez, usó la palabra pecado. Moisés levantó sus manos al cielo, y la tormenta cesó. El cielo se aclaró. El fuego se apagó. El granizo dejó de caer en Egipto. Respiró. Pero apenas pasó el peligro, el faraón volvió a endurecer su corazón. Porque hay quienes solo obedecen cuando llueve, pero se rebelan apenas vuelve el sol. El problema de Egipto ya no era la falta de evidencia, era la soberbia. Dios le dio una salida, le mostró poder, le ofreció protección, le dio tiempo. Y aún así, fue rechazado. La séptima plaga había caído, el cielo había ardido. Pero lo peor aún estaba por venir, porque cuando el fuego no quema el orgullo, la oscuridad será lo único que resta. El granizo había destruido Egipto, pero no el orgullo del faraón. Entonces Dios habló nuevamente, esta vez con una advertencia: mañana traeré langostas, cubrirán la tierra y devorarán lo poco que quedó, y sabrás que yo soy el Señor. Moisés se presentó ante el faraón, y por primera vez sus propios consejeros dijeron: ¿no ves que Egipto ya está destruido? Déjalos ir. Pero el faraón quiso negociar. Dejaría ir a los hombres, pero no a mujeres, niños ni ganado. Moisés se negó y Dios actuó. Un viento del este sopló toda la noche, y al amanecer el cielo se oscureció. Una nube viva de langostas cubrió Egipto. Cayeron sobre campos, techos, árboles, lo devoraron todo. El trigo, la cebada, los frutos. Lo que el fuego no quemó, las langostas lo comieron. No quedó verde, no quedó esperanza. Egipto fue arrasado. El faraón, quebrado, dijo: he pecado. Ruega al Señor por mí. Moisés oró, y Dios envió un viento del oeste. Las langostas desaparecieron en el mar Rojo. Pero apenas pasó el juicio, el faraón volvió a endurecer su corazón. Porque hay quienes no aprenden con la pérdida, y por eso la oscuridad estaba por llegar. No hubo advertencia, no hubo sonido, no hubo viento, solo un silencio repentino. Y luego, oscuridad. No era una noche normal, no era la ausencia de sol, era una sombra sobrenatural, una oscuridad que se podía sentir. Cayó sobre Egipto como un manto espeso. Cubrió casas, calles, templos, palacios. Ni las antorchas podían vencerla. Las lámparas no alumbraban, el fuego no ardía. Y lo más aterrador fue el tiempo: 3 días enteros, sin luz, sin movimiento, sin certeza de que habría un amanecer. La gente no salía de sus casas, nadie veía a nadie, nadie hablaba. Egipto entero quedó paralizado, atrapado en una ceguera que no venía de los ojos, sino del juicio de Dios. Pero en Gozén había luz. La tierra de los hebreos no fue tocada. Allí las lámparas se ardían, las familias se reunían. Dios no solo oscurecía, también protegía. El faraón, aterrado por la sombra, llamó a Moisés y se dio. A medias vayan, sirvan a su Dios, pero dejen su ganado aquí. A Moisés respondió: ni una pezuña quedará. Nos iremos todos, como Dios lo ha ordenado. Y el faraón, consumido por la oscuridad que lo rodeaba, estalló: vete de mi presencia, no vuelvas a verme la cara, porque el día que la veas, morirás. Moisés lo miró por última vez y dijo: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. A la luz se había ido, y también la misericordia.
La oscuridad fue más que un castigo, fue una señal. Cuando el hombre se niega a ver la luz, Dios le permite vivir en su ceguera. Egipto ya no podía ver, porque no quería obedecer. Y después de 3 días de sombra, vendría la noche más oscura de todas, una donde no solo se apagaría la luz, sino la vida. La oscuridad se fue, pero Egipto no volvió a ver la luz. El cuerpo estaba herido en la tierra, vacía. El corazón del faraón, endurecido. Y Dios había hablado por última vez. Pero esta vez no fue una advertencia, fue una sentencia. Dios dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, los dejará ir. Y no solo los dejará, los echará. Y entonces se anunció lo impensable. A la medianoche, yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra, desde el hijo de Faraón que se sienta en su trono, hasta el del ciervo más humilde, y el de todo animal. Habrá un gran clamor en Egipto, como nunca lo hubo, ni lo habrá jamás. Pero entre esa sombra de muerte, también hubo una instrucción, una señal en un escape: la sangre de un cordero intacta, sin mancha, rociada en los marcos de cada puerta. Dios no pidió explicación, pidió obediencia. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y llegó la noche. No hubo relámpagos, no hubo terremoto, solo un silencio terrible, que precede al juicio. A la medianoche exacta, la muerte caminó por Egipto. Entró sin romper puertas, sin levantar armas. Solo tomó lo que Dios había decretado en el primer hijo de cada hogar. En los palacios, los sirvientes gritaron. En las casas, se escucharon susurros que se convirtieron en alaridos. En los templos, los sacerdotes se arrodillaron ante ídolos mudos. Y en las cárceles, incluso los prisioneros lloraron a sus hijos muertos. La Biblia lo resume en una frase que estremecen: y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero en las casas, marcadas con sangre, la muerte pasó de largo. No por temor, no por error, por obediencia. El pueblo de Dios se mantuvo quieto, con la sangre en sus puertas y la fe en su corazón. Esa noche no se durmió. Esa noche se creyó. Y entonces, antes de que saliera el sol, el faraón, el mismo que desafió a Dios 10 veces, llamó a Moisés. No con soberbia, no con ira, con quebranto: levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y todos los hijos de Israel, id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad vuestro ganado, tomad vuestras cosas, y bendecidme también. La muerte quebró al imperio más duro de la tierra, y el pueblo de Dios por fin fue libre en Dios. No dejó a Egipto sin advertencias. Fueron 10, cada una más clara que la anterior. Pero cuando no se escucha con la vida, se aprende con la pérdida. Y sin embargo, en medio del juicio, Dios mostró lo que siempre ha querido mostrar: en redención, sangre, en fe, a obediencia y libertad. Porque la historia no terminó en la muerte. Comenzó con una salida a una nueva nación, un nuevo camino, un pueblo que conoció al Dios que pasa de largo cuando ve la sangre.